La Iglesia Evangélica Emaús, Fuente de Salvación. El Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación. Y el Instituto Bíblico Seminario Teológico Emaús te invita a escuchar por esta tu emisora la Palabra Diaria con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Está atento a lo que Dios va a ministrar a tu vida. Ya Él, nuestro Dios, nos ha anunciado cosas que no deben tomarnos por sorpresa. ¿Sabía usted eso? Pedro no fue el único al cual el Señor le anunció una sorpresa que ya iba a ocurrir. Entonces, sorpresa anunciada no es sorpresa, ¿verdad que no? Porque decimos que una sorpresa es algo que nos toma de repente y, como el mismo nombre lo dice, nos va a sorprender. Pero si nos anuncian la sorpresa, ya no es sorpresa. ¿O sí? Es que nos pueden decir, te voy a sorprender. Pero usted todavía no sabe la magnitud de la sorpresa. Pero es que la sorpresa no es lo que ocurrirá, sino en el tiempo que ocurrirá. Lo voy a repetir para que usted lo pueda entender y para que en mí quede grabado en mi corazón, al igual que en usted. La sorpresa no es lo que ocurrirá, sino en el tiempo que ocurrirá. Es decir, que ya Dios nos dice lo que va a pasar. Ahora, la sorpresa es cuándo ocurrirá. Eso no lo sabemos. Oh, gloria a Dios, si podemos entender esto, mis amados oyentes. Sucede que el Señor nos ha dicho que Él vendrá a la tierra. Eso no nos va a sorprender, porque ya Él nos dijo que Él vendría. Pero lo que sí nos va a sorprender es en el tiempo que ocurrirá. Y el Señor dijo que velemos para que no nos sorprenda como ladrón en la noche, que se presenta y nadie lo estaba esperando en ese momento. Entonces hay que tomar las previsiones, fue lo que nos quiso decir el Señor, porque cuando Él venga va a conseguir a muchos en sorpresa. Y esa sorpresa en que nos va a conseguir es porque muchos no estarán esperando que sea en ese tiempo, que sea justamente ese día cuando peleó con su esposo o esposa, que sea justamente ese día cuando todavía no ha pedido perdón al hermano con el que tuvo problemas, que sea ese día en el cual estaba murmurando y criticando de los demás. Entonces lo sorprenderá y no estará preparado porque sus vestiduras no estarán blancas y resplandecientes para ser llevado a las bodas del Cordero. ¿Se da cuenta? Hubo una novela de un gran novelista que alcanzó por una de sus obras el Premio Nobel de Literatura, que se llamaba Crónica de una muerte anunciada. Ahora, esa crónica de una muerte anunciada es que desde el principio del libro se dice qué es lo que va a pasar. Y todos los acontecimientos que vienen después están enlazados hacia lo que ya se dijo desde un principio que iba a pasar y realmente ocurre en el relato. Es una obra maestra por ello. Pero qué obra más maestra que la que nosotros tenemos frente a nosotros. La obra que tenemos es la obra de Dios y en esa obra de Dios el Señor nos está diciendo qué es lo que va a ocurrir. Nos está advirtiendo qué es lo que va a ocurrir. Pero como no nos dice el tiempo en lo que ocurrirá, que es la verdadera sorpresa, cuándo va a ocurrir, entonces cuando pasa nos sorprende. Y muchas veces no estamos preparados para lo que Él nos había ya anunciado. Entonces, si aquella fue una obra maestra de la literatura, esta es la obra maestra de todas las obras. Es que ya Dios nos ha advertido, y cuando Dios nos ha advertido, mis amados oyentes, nosotros no debemos sorprendernos sino estar esperando el tiempo. Y cuando llega el tiempo, entonces ya Dios nos lo había dicho. Juró el Señor y no se arrepentirá, dice la Escritura. Es decir, que cuando Él nos da una palabra, usted tiene que estar pendiente y yo tengo que estar pendiente. Y si Dios nos advirtió sobre algo, ya debemos estar pendiente de ello, porque eso ocurrirá. Pero en el tiempo que ocurra es la mayor de todas las sorpresas. Y en la mayoría de los casos, cuando eso pasa, nosotros no lo estamos esperando
y después decimos, oye, esto era lo que Dios me había advertido. ¿No le ha pasado eso en su experiencia? Que Dios le haya advertido algo y después que pasa y usted no estuvo preparado, no pasó la prueba, dijo, esto era lo que Dios me había mostrado. Pero ya de qué vale lamentarse, ya de qué vale quejarse. Lo que nos queda decir es, bueno, espero que para la próxima no me tome por sorpresa. Es que, repito, la sorpresa no es lo que ocurrirá, la sorpresa es en el tiempo que ocurrirá. Fíjese que en estos momentos estamos viviendo circunstancias que ya Dios nos había advertido que estuviésemos preparados porque eso iba a pasar. Dios nos había advertido que nos iba a encerrar. Yo mismo tuve el privilegio de parte de Dios de predicar una serie de mensajes muy extensa que se llamó Los encierros de Dios. Y que Dios nos encerraba en circunstancias para ver lo que brotaría de nosotros, tomando el ejemplo de aquellos leprosos que eran encerrados cuando se tenía la sospecha de que padecían la enfermedad y eran encerrados en una casa, en un sitio, en un lugar, para ver qué brotaría en ellos. Y recuerdo que claramente Dios nos decía que nos podía encerrar en situaciones, en circunstancias, en momentos, para ver qué saldría de nosotros. Y hoy esas palabras literalmente se han cumplido. Nos han encerrado sin congregarnos en nuestras casas. ¿Y qué es lo que ha brotado? Impaciencia, inseguridad, desesperación, frustración. Y en algunos ha brotado el quejarse y señalar a los demás. El venir y señalar y decir, pero es que deberíamos congregarnos, es que no deberíamos hacer caso a lo que los hombres dicen, sino obedecer a Dios. Y deberíamos congregarnos, no deberíamos quedarnos en nuestras casas. Y señalan al pastor que lo hace mal, y señalan a los líderes de su iglesia que lo hacen mal. Eso es la lepra que ha ido brotando en el encierro. Eso es lo que estaba en el corazón y ha salido y era necesario que saliese. ¿Se da cuenta entonces? ¿Se da cuenta de nosotros cuando empezamos en la impaciencia a decir se nos están acabando los alimentos y ya no podemos ayudar a nadie más porque si no nos quedaremos nosotros sin ello? Entonces brota el egoísmo. Era necesario el encierro. ¿Qué es lo que pasó? Dios no nos está sorprendiendo. Esto no nos debe tomar por sorpresa, porque ya Él nos lo advirtió. Lo que pasa es que no sabíamos que sería en el año 2020. Tal vez pensábamos que sería en el 21, el 22, o que ocurriría dentro de 10 años. Pero ahora que nos tocó, no nos debe tomar por sorpresa. ¿Le ha advertido Dios sobre problemas matrimoniales? No es necesario que venga un profeta y le diga que va a tener problemas en su matrimonio, que yo venga y le diga que usted va a tener problemas en el matrimonio porque Dios se me apareció esta noche y me lo dijo, sino que ya los síntomas dentro de su matrimonio indicaban que iban a venir problemas. La falta de comunicación, la falta de tiempo de tener unos con otros, era crónica de una muerte anunciada. Le decían que iba a venir una crisis matrimonial. Esa falta de tolerancia y de soportarse, esa irritabilidad de que cualquier cosa que hacía su esposo o esposa, entonces ya lo irritaba. Eso es lo que estaba era anunciando lo que venía, un colapso en el matrimonio. ¿Y usted qué previsiones tomó? ¿Y yo qué previsiones tomé ante eso? Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? La sorpresa fue anunciada, pero esta sorpresa fue negativa. Entonces cuando viene la crisis, usted dice, bueno, yo no lo vi venir. El sabio ve el mal y se aparta, mas el simple pasa y recibe el daño. Fui tan simple es que porque nos falta algo. Y la simpleza aquí es la falta de poder ver a tiempo lo que venía y tomar previsiones. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando el Señor nos dice algo, la sorpresa no va a ser lo que ocurrirá, sino en el tiempo que ocurrirá, porque lo que Dios dijo se cumplirá. Y aunque no me lo diga en voz audible, me lo dice en su palabra y me lo dice también
las acciones y actitudes, entonces yo sé lo que ha de pasar. Se vienen acumulando una serie de situaciones en el país y esas situaciones llevaban a un colapso. Eso se veía que iba a suceder. Ahora, la sorpresa no es que suceda, la sorpresa es cuándo ocurrirá. Y vino el colapso, vino toda la situación de lo que se está viviendo y ahora no nos debe tomar por sorpresa, ni nosotros venir a quejarnos y decir, pero ¿por qué Dios permitió esto? Ya todo se venía fraguando hacia allí por los diferentes mecanismos erróneos que se puedan haber llevado a cabo y que nos llevaron allí. Ahora el problema es que debemos estar preparados para hacer frente a esas circunstancias sin desesperarnos. ¿Se da cuenta qué sabio es el Señor? ¿Se da cuenta de que el Señor nos dice en su palabra que no nos extrañemos del fuego de prueba que nos ha sobrevenido como si alguna cosa extraña nos aconteciese? Sino que debemos saber que todos estos padecimientos se van cumpliendo en todos nuestros hermanos alrededor del mundo. Oiga, en todos nuestros hermanos alrededor del mundo. Mi amado oyente, esto quiere decir que los padecimientos que estamos nosotros viviendo, otros en otra parte también lo están viviendo. No somos los únicos, no somos exclusivos en la prueba que nos ha tocado vivir. Otros pastores están sufriendo lo mismo que yo estoy sufriendo. Otros padres están sufriendo lo mismo que yo estoy sufriendo. Otros hijos están sufriendo lo mismo que usted está sufriendo. Otros ciudadanos están sufriendo lo mismo que usted puede estar experimentando en su país. Otros están pasando lo mismo que estamos pasando nosotros en estos momentos. A nivel mundial hay una crisis que ahora no es de un país ni de un continente, es a nivel mundial. Pero nosotros cuando estamos viviendo una prueba muy difícil, muy profunda para nosotros, tendemos a pensar que lo que nos está pasando solamente nos está pasando a nosotros. ¿Se recuerda de Elías? El Señor le pregunta, ¿qué haces tú aquí, Elías? Y brota en el encierro, en aquella cueva, lo que él está viviendo. A él también lo encerraron. Y en ese encierro solitario, él le dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque tus altares han derribado, a tus profetas han dado muerte, y solamente quedo yo y me buscan para quitarme la vida. Y el Señor le dice, hay 7,000 más que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Es decir, que había otra gran cantidad de profetas como él, que estaban viviendo lo mismo que él estaba viviendo y que se estaban manteniendo íntegros como él se estaba manteniendo. Entonces nosotros debemos saber que nos ha tocado vivir en un tiempo donde estamos siendo probados, donde estamos siendo procesados, donde estamos siendo encerrados, pero eso se está cumpliendo en todos nuestros hermanos alrededor del mundo. Ahora no nos debemos sorprender como si una cosa extraña está aconteciendo. Lo que nos sorprende es el tiempo, pero ya Dios lo había anunciado. Así que cada vez que usted pase por una prueba, cada vez que pase por un momento difícil, sepa que otro ya lo está viviendo, y no otro de uno, ni dos, ni tres, sino que son muchísimos sus hermanos que están experimentando lo mismo que usted está experimentando. Ahora lo importante es que el tiempo no nos sorprenda, sino que en el tiempo yo esté preparado para que cuando llegó la prueba, para que cuando llegó la adversidad, para que cuando llegó la dificultad, yo pueda salir aprobado, porque he tomado tiempo para fortalecerme, orar, buscar el rostro del Señor, para que podamos salir airosos de lo que viene, de lo que vamos a experimentar. El Señor les dijo, quédense conmigo, hace un momento lo cité, y velen en oración. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué es lo que va a pasar? Voy a ser entregado en manos de los pecadores. Me tomarán, me crucificarán, me matarán, pero al tercer día me levantaré. Ellos se sumieron en la tristeza. Él no les dijo eso para que se sumiesen en la tristeza, aunque era natural que la sintiesen, sino que les dijo para que orasen, para que cuando llegase la hora, entonces saliesen vencedores. Por eso después les dijo, la hora ha llegado. Pero ¿qué pasó? Ellos no estaban preparados para que en la hora de la sorpresa negativa, de aquel dolor que iban a experimentar,
ellos pudiesen salir vencedores. No estaban preparados para ello. ¿Estamos preparados para lo que estamos viviendo ahorita? Ya el Señor nos lo había dicho, entonces no nos debe tomar por sorpresa. Pero ahora debemos aprender de esto en este momento. Y en esto que estamos aprendiendo debemos saber que si ya Dios nos ha advertido de que vendrán pruebas a nuestra vida, que pueden venir necesidades más grandes, que pueden seguir viniendo circunstancias negativas a nuestro hogar, que pueden seguir viniendo situaciones adversas en nuestro caminar, en nuestra familia, entonces que no nos tome por sorpresa, que estemos preparados para que cuando el tiempo llegue salgamos victoriosos.